Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día y que, como dice el libro de los Proverbios, deseo para usted lo que declara allí la Escritura. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nada ni nadie puede detener el avance del día, solamente Dios. En una ocasión Josué estaba en una batalla y Josué oró para que se detuviera el tiempo, y dice la Biblia que se detuvo, pero más nadie puede lograr eso. Bueno, dice la Biblia que el destino, la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, aleluya, hasta que el día es perfecto. Así que eso es lo que deseo para su vida, que usted crezca en los propósitos de Dios, en el propósito redentor de Dios, que usted cada día pueda ir pareciéndose más al Señor, pero también que usted vaya escalando los puestos, las posiciones que Dios ha dispuesto para usted. Que usted cada día en su carácter, en su trato, en su corazón, en sus intereses, se parezca más a Cristo, más al Señor. Pero que también tenga todas las cosas que Dios ha dispuesto para usted, que usted las tenga, ¿ya? Que crezca en el propósito del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana porque, wow, me encontré en la Escritura un reto que verdaderamente se necesita tener un encuentro con Dios. Se necesita un verdadero acto de fe para poder abrazar este reto y para poder llevarlo a cabo. Yo sé que hay muchas cosas que de pronto de las que ni siquiera desearíamos hablar en algunas ocasiones. Experiencias dolorosas, experiencias tristes, experiencias vergonzosas también. Pero todo eso hace parte de la vida. Todo eso hace parte de la vida. Todos en un momento dado hemos tenido ese tipo de experiencias en la casa, en el trabajo, en el matrimonio, en nuestra familia, con nuestros padres. Experiencias que nos han marcado, experiencias que nos han dolido. Y son experiencias que están allí en nuestro corazón y que la palabra de Dios nos insta a que las saquemos, que seamos sanados. Dice la Biblia, no sea que brotando alguna raíz de amargura, algunos se cohíban, esa raíz de amargura les impida alcanzar la gracia de Dios, y que además de eso muchas personas sean contaminadas por esa raíz de amargura. Y una raíz de amargura no es otra cosa que una experiencia negativa, una experiencia dolorosa que hemos guardado en nuestro corazón y que programa nuestro estado emocional. La Biblia dice que debemos sacar esas experiencias de nuestro corazón, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a eso nos invita la palabra de Dios en esta mañana, en este reto que he encontrado. Así que quiero que venga conmigo rápidamente a la Biblia y miremos cómo la palabra de Dios trae sanidad a nuestra vida. Sé que lo que debemos hacer para recibir la sanidad no es muy fácil. Por eso el reto. Si fuese fácil, pues todo el mundo lo haría. Pero el Señor dijo que muchas personas se van a esforzar a entrar en el reino, pero no podrán, porque se requiere un corazón sencillo, se requiere un corazón humilde, y las experiencias traumáticas, las experiencias dolorosas en nuestra vida nos ponen precavidos, nos ponen alerta, y muchas veces endurecen nuestro corazón, y se requiere un corazón sensible para seguir a Dios. Un corazón sensible, un corazón que no se da por vencido, un corazón que ama. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, por favor, tome su Biblia.
Y vamos a leer Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Voy a leer en esta oportunidad la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 11, dice la palabra de Dios. Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. El apóstol Pablo está aquí rebatiendo esos argumentos que estos falsos maestros habían estado dispersando en la congregación, en la vida de los creyentes. Es decir, una persona o varias personas se habían infiltrado en la iglesia de los Corintios y habían estado hablando mal del pastor, de Pablo. Habían estado diciendo que era un vividor, que era un engañador, que Pablo no era una autoridad legítima, etc. Muchos de los corintios creyeron esas calumnias y como consecuencia de creer esas calumnias, el corazón de ellos obviamente se había cerrado. El apóstol Pablo en este discurso, que es bastante extenso, el discurso que él emplea para la defensa de su ministerio, para decirle a los corintios realmente quién es él, evoca y hace mención de muchas experiencias que él ha tenido que vivir, experiencias que algunos las habían comentado para desacreditar a Pablo, para decir que él no era un apóstol, un líder legítimo. El apóstol Pablo habla de utiliza esas mismas experiencias para decirle entonces que esas son las marcas del apostolado, esas son las marcas de su ministerio, que la carta, que las pruebas de su ministerio pues habían sido ellos, los corintios, lo que Dios había hecho en la vida de ellos por medio del ministerio de Pablo. El apóstol Pablo usa un argumento poderoso para ayudar a los creyentes corintios a que ellos no se dejen engañar. Pablo está protegiendo la fe de ellos, la fe de aquellos, la fe del pueblo, fe que aquellos engañadores habían alterado. Entonces el apóstol Pablo en este argumento abre su corazón y le dice: mira, nosotros hemos abierto nuestro corazón de par en par, les hemos amado, no hemos negado nuestro amor. Sin embargo, ustedes no han correspondido de la misma manera. Correspondan de la misma manera, así como somos nosotros con ustedes, sean ustedes con nosotros, dice el apóstol Pablo. Bueno, está apelando a la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Pablo no está pidiendo que hagan algo extraordinario, algo que él no haya hecho antes. Y le dice a los creyentes: ábranos su corazón, ábranos su corazón. Parece que Pablo había experimentado, estaba sintiendo la resistencia, sintiendo la oposición que había en el corazón de los creyentes. Eso no es saludable. Pablo identifica un problema allí en la vida de la iglesia de los corintios, en la vida de esos creyentes. Había una resistencia a la autoridad de Pablo, había una resistencia a las enseñanzas de Pablo, porque eso es lo que sucede cuando un corazón se cierra. Hay un proverbio que nos dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Ese texto de Proverbios nos habla del efecto de las ofensas en el corazón de las personas. Una persona ofendida se cierra contra aquella que le ofendió. Usted discute con una persona en su casa o en su trabajo, con un amigo, inclusive a veces hasta un hermano en la iglesia. Usted puede tener una discusión, eso hace parte de la comunión,
Eso hace parte de la relación. No sé por qué hay personas que se escandalizan por eso, pero eso hace parte de la comunión, de la relación. Y usted lo puede notar que cuando usted de pronto tiene una conversación tensa, ya las demás personas, las personas con quien usted tuvo esa conversación tensa, esa discusión, le cuesta comunicarse después. Y más si en la conversación hubo ofensas, si en la discusión hubo humillaciones, cuesta más abrirse porque el corazón ha sido ofendido. Ahora, aquí no estamos hablando de dos creyentes que discutieron. Aquí estamos hablando de unos creyentes que fueron defraudados, o por lo menos así lo hacían ver estos falsos maestros. Estos creyentes se sienten defraudados porque han creído la mentira de estos falsos maestros. Entonces ellos piensan que Pablo les ha engañado, que Pablo se ha aprovechado de ellos, que Pablo les ha abusado. Y entonces esos creyentes cierran su corazón porque creen la mentira que le han dicho a ellos acerca de que Pablo es un impostor, es un falso. Ellos se sienten y experimentan el ser defraudados por Pablo sin ser así, pero ese es el efecto que tiene el chisme, ese es el efecto que tiene la calumnia. Cuando alguien le habla mal de otra persona, o sea, la reacción natural es que su corazón se cierra. Si usted realmente cree a los chismes, a la calumnia y a las mentiras que las personas han dicho contra otras personas. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Que usted escucha hablar mal de alguien sin conocerlo muchas veces, y a veces hasta conociéndolo. Escucha hablar mal y usted cree lo que la gente dice, y eso cierra su corazón, o por lo menos le predispone cuando usted va a encontrarse con la otra persona o con esa persona en cuestión. Usted trae a su mente, a su corazón, los comentarios, lo que le dijeron, y eso impide que haya una libertad, impide que el corazón se abra, impide que haya una comunicación fluida, que haya comunión. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Esto estaba sucediendo a los creyentes corintios. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que las relaciones tienen que darse en un contexto de confianza, y más las relaciones espirituales. ¿No nota usted que esa es la estrategia del enemigo? Cuando en el huerto del Edén, la serpiente se acerca a la mujer, lo único que Satanás hizo, y es lo único que tiene que hacer, no necesita hacer más nada, lo único que hizo fue poner un mal comentario de Dios. Eva conocía a Dios, Eva era consciente de todas las cosas que Dios le había dado, pero Satanás se acercó y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y Eva le dice: no, comienza una conversación. De todo árbol del huerto podemos comer, sino que no podemos comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios, que el día que comamos de ese árbol iremos a morir. Eso lo dijo Dios y eso era verdad. Pero Satanás le dijo: no vas a morir. Es decir, puso un comentario en el corazón, una idea, un pensamiento. Y ese pensamiento fue suficiente. Fue suficiente para destruir la imagen que Eva tenía en su corazón de Dios. Y eso es lo que hacen las personas que se dedican al chisme, las personas que les gusta la calumnia, que viven hablando mal de los hermanos, de las personas. Solamente les basta poner un mal comentario en el corazón de las personas. Y como las tinieblas saben que nosotros funcionamos así, entonces eso se convierte en una fortaleza muchas veces en la vida de algunos que son instrumentos de Satanás para destruir las relaciones. Por eso dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Esa es una lista de las 7 cosas que Dios aborrece. Y la última, ¿sabe cuál es? El que siembra discordia entre hermanos. Eso es algo que Dios abomina. Eso deberían saberlo y deberían creerlo las personas que les gusta comunicar información falsa. Ahora, el problema aquí
es que los creyentes corintios habían cerrado su corazón a Pablo. Y Pablo identifica que este es un problema que hay que corregir por lo que acabo de decir. Porque en las relaciones, en la comunión espiritual, debe darse, o la comunión espiritual debe darse en un contexto en el que los corazones están abiertos. Un corazón cerrado no va a recibir la palabra. Un corazón cerrado, escúcheme bien, es una evidencia de que ha habido una ofensa, de que hay algo que está funcionando mal. Hay algo que la persona ha recibido. Es como un veneno que las personas han recibido, sea que la persona haya sido originalmente, realmente defraudada, o de pronto escuchó un chisme, una mentira, una calumnia, y la persona se siente ofendida porque creyó la calumnia. Ahora, en ese caso, las personas cierran su corazón, pero estas personas sin justificación, ¿no? Sin justificación. Ahora, Pablo identifica que ese es un problema por eso, porque necesitamos tener comunión en nuestras relaciones. Ese es como un padre, un hijo que se siente ofendido porque el padre hizo, dijo, actuó de determinada manera. Si el hijo está ofendido, él va a cerrar su corazón contra su padre, y su padre puede estar queriendo decirle, enseñarle cosas maravillosas, cosas buenas, pero él no las va a aceptar. Podrá estar ahí escuchando, pero él no va a aceptar lo que su padre está diciendo porque su corazón está cerrado. Ese es el problema. Pablo dice, si hay una iglesia, si hay unos creyentes cuyo corazón está cerrado, no van a recibir el consejo de Dios, no van a recibir el consejo del Señor, no van a recibir la palabra que los va a liberar, que los va a sanar, que los va a restaurar, la palabra que los va a edificar espiritualmente. Y ese es un problema, porque nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo del pan vivir el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si por cualquier circunstancia mi corazón está cerrado contra mi líder, contra mi pastor, y yo no estoy recibiendo, porque yo puedo hacer presencia, pero no estoy recibiendo la enseñanza, no estoy siguiendo la dirección hacia dónde espiritualmente me está guiando mi líder. Entonces, lo que va a suceder es que yo presencialmente puedo estar en un lugar, pero espiritualmente puedo estar en otro lugar. Espiritualmente puedo estar en una prisión, puedo estar en una cárcel, puedo estar encerrado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está identificando acá. Y por eso él no ve eso saludable. Dice, yo les he abierto mi corazón y he sido honesto, sincero con ustedes, pero ustedes no han tenido la misma honestidad conmigo. Correspóndanme, así como yo he sido con ustedes, sean ustedes conmigo también, dice Pablo, y eso es lógico. Ahora, estos creyentes no estaban respondiendo porque su corazón estaba cerrado. Y su corazón estaba cerrado porque habían escuchado, habían prestado su oído a las calumnias, a los chismes, a las mentiras que algunas personas habían hablado de Pablo. Y Pablo identifica eso como un problema en la iglesia. Un problema que va a impedir que los creyentes crezcan. Va a impedir que los creyentes sean edificados por la palabra. Usted no me puede decir a mí que usted es un creyente saludable si usted tiene su corazón cerrado a la palabra de Dios. Si tienes tu corazón cerrado a tus líderes espirituales, tú no eres un creyente saludable. La palabra que ellos están impartiendo está rebotando en tu corazón, y es posible que confíes en otras fuentes, es posible que confíes en otras personas y en otros líderes, y hay un peligro allí, porque cuando nosotros dejamos de confiar en la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, nosotros nos arriesgamos a ser engañados y a ser desviados. Por eso muchas personas terminan desviándose de su comunión con Dios, terminan desviándose de su comunión con la iglesia, terminan desviándose de su comunión con sus líderes. Precisamente por eso, porque su corazón se ha cerrado. Tal vez porque su líder le ha defraudado, o tal vez
porque ha escuchado calumnias, mentiras que se han dicho acerca de su líder. Por eso usted y yo debemos escuchar y estar atentos a la advertencia que hace el Señor acerca de estar despiertos y velar para no caer en tentación. Ahora, esto es un reto para nosotros, para muchos el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque es posible, y pienso en cuántos engaños, cuántas manipulaciones, en cuántos engaños, en cuántas manipulaciones han caído muchas personas que de una manera honesta, de una manera sincera, se han acercado a una iglesia, se han acercado a un líder para crecer espiritualmente y han sido defraudados. Ahora, Pablo dice, bueno, que si alguien nos defrauda, pues debemos ser defraudados y que nuestros ojos, y que soportemos el ser defraudados. Y se nos insta que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que si yo pongo mis ojos en el hombre, pues me voy a defraudar. Ellos me van a defraudar, porque las personas no son perfectas. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sin embargo, no podemos evitar sentir afecto, sentir admiración, sentir cercanía por nuestros líderes espirituales. Pero muchas veces nuestros líderes espirituales terminan defraudándonos. Y yo pienso en tantos y tantos que han sido defraudados de una u otra manera, se han sentido manipulados, se han sentido abusados, espiritualmente hablando. Y eso ha hecho que muchos hoy en día cierren su corazón. Cierren su corazón y hay inclusive hasta confesiones, personas que dicen, mira, eso lo de la iglesia es un engaño. Mira, eso de la iglesia, eso ningún líder, ningún pastor es honesto, es correcto. Es decir, juzgan a todos por la experiencia que tuvieron. Esa mala experiencia, esa experiencia dolorosa, esa experiencia triste. Y yo entiendo eso. Yo sé que los seres humanos reaccionamos así. Cuando, por ejemplo, un hombre es traicionado por una mujer, él tiende a pensar que todas las mujeres son iguales. Eso no es así. Cuando una mujer es traicionada por un hombre, es abandonada por un hombre, la mujer dice todos los hombres son iguales. Bueno, puede que haya muchos, pero eso no es así. Porque no podemos juzgar a todos por el error de uno o de varios, o por la experiencia que hayamos tenido nosotros. Esto es algo injusto. Ahora, esto es un reto para nosotros. Bueno, y le damos gracias a Dios por todos esos buenos líderes, esos buenos pastores, esos buenos ministros, que con un corazón honesto están haciendo la obra de Dios y están guiando a las personas a Cristo, a tener una relación con Cristo, a crecer en la palabra de Dios, en su relación en su comunión con Dios, que gracias a Dios por esos pastores que están guiando a los creyentes a la comunión en la iglesia y que trabajan de una manera honesta, de una manera sincera para Dios. Hombres y mujeres que tienen un corazón para Dios, sí los hay, sí los hay. Como también hay algunos que son engañadores, que son manipuladores y que ven el ministerio como una fuente de ganancia personal, también los hay. Pero también hay hombres y mujeres de Dios, claro que sí los hay. El Señor Jesús lo dijo, en el reino hay hijos de Dios y también hay hijos del malo. Ahora, y quiero enfocarme en esto porque el reto de hoy es abrir nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Yo he tenido algunas experiencias tristes, he tenido experiencias traumáticas, dolorosas en el contexto de la iglesia. Líderes, pastores que en un momento dado yo he confiado y me han defraudado, claro. Pero en muchas de esas ocasiones Dios me ha dicho, mira, tienes que poner los ojos en mí. Puesto los ojos en Jesús. No pongas los ojos en el hombre. Mira todo y aprende. Dios me ha dicho, examina todo y retén lo bueno. No pongas tus ojos y tampoco se te ocurra juzgar a esas personas. Porque aun cuando ellos hayan cometido sus errores, aun cuando ellos hayan hecho lo que hayan querido hacer, eso no nos califica a nosotros para ser jueces de ellos. Porque la Biblia dice que el que hace comentarios de su hermano, la Biblia dice que el que habla de su hermano, juzga a su hermano. Y usted y yo no somos jueces
sino que Dios nos puso para que seamos hacedores de la ley y no jueces de ella. Todas estas situaciones se ven en la iglesia, mi querido. Tal vez muchos hoy tienen un corazón cerrado porque o a lo mejor escucharon comentarios, chismes, calumnias de su líder y han creído esas calumnias. Escúcheme bien, escuche lo que estoy diciendo y lo que la palabra de Dios nos reta en esta mañana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No puedes vivir con un corazón cerrado. O tal vez tu caso es que legítimamente fuiste defraudado por un líder espiritual. Legítimamente fuiste engañado, fuiste humillado. Y hoy te sientes así, te sientes defraudado, te sientes ofendido. Pero Dios no tiene culpa de eso. Dios no tiene culpa de eso. El culpable de eso son las personas. Y los culpables de eso somos nosotros también muchas veces porque nos confiamos desmedidamente en el hombre. Y nosotros creemos y seguimos a los hombres por su infalibilidad momentánea. Porque en un momento dado tienen un buen momento, un buen nivel espiritual y por eso los seguimos. Pero cuando los conocemos y vemos sus faltas, sus fallas, entonces nos decepcionamos a veces de Dios. Pero déjeme decirle algo de parte del Señor en esta mañana. Usted no puede mantener un corazón cerrado ante su liderazgo, ante su líder, no, ante Dios, ante su palabra, ante la iglesia. No puede tener un corazón cerrado, porque entonces todo lo que la iglesia haga, diga, no te va a beneficiar. De pronto dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo no creo en el hombre. Bueno, es posible que no creas en todo, pero debes tener alguien con quien puedas desarrollarte espiritualmente. Esto es una necesidad y esto es un reto, como le digo, el día de hoy, por tanto engaño y por tantas cosas negativas que podemos ver en el contexto de la iglesia. Eso ha hecho que muchas personas se retiren de la fe, que se retiren de Dios, que se retiren de la iglesia. Eso ha hecho que muchas personas vuelvan atrás a la idolatría, al pecado, a la brujería, a la hechicería, etc. Porque tal vez en algún momento fueron defraudados. Pero si este es su caso y si usted fue defraudado, si usted ha sido defraudado, y a lo mejor todavía escuchas la palabra de Dios de buena gana, te acercas a una iglesia para escuchar, pero todavía mantienes un corazón cerrado. El clamor del Padre Celestial en esta mañana es: abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Me encanta un pasaje de la Escritura, el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel, que ella había mantenido su corazón cerrado durante muchos años por todas las experiencias dolorosas que había tenido que vivir en el contexto de su familia. Y cualquier día fue al templo, dice la Biblia, al tabernáculo, a ofrecer culto a Dios. Ese día llegó cansada. Dice la Biblia que ella abrió su corazón y derramó su alma delante de Dios. Ese día ella fue sanada. Ese día ella sintió liberación en su vida. Pero también ese día fue el día de los milagros para ella. No pudo seguir viviendo así. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Hoy debemos observar bien. Hoy tenemos que ser vigilantes. Escúcheme. La Biblia nos manda a nosotros, a usted y a mí nos manda a que estemos vigilantes. Esto pasa muchas veces, el ser defraudados, porque a veces no asumimos nuestro rol, nuestro papel, nuestra responsabilidad con nuestra vida espiritual, sino que esperamos que nuestra vida espiritual y el alimento venga y que nos los den todo, que un líder, que una persona nos dé todo, y no desarrollamos nosotros mismos una verdadera comunión con Dios. Ese es el problema. Escúcheme, el apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Corinto: abran su corazón, abran su corazón. Y yo lo veo como un ruego que está haciendo un líder, un pastor, un apóstol a su iglesia, porque los está viendo en peligro. Está viendo a los creyentes en peligro. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Hizo que Eva cerrara su corazón a Dios. Y usted conoce todas las consecuencias. Quiero animarle
a que confíe nuevamente. Te dice, pastor, pero ¿cómo puedo confiar después de ser defraudado? Cree en el Señor, confía en Dios, acérquese a Dios. Dios no le va a defraudar nunca, nunca le te va a defraudar. Escúchame, es posible que los hombres te defrauden, pero Dios no te va a defraudar. Y en segundo lugar, quiero darle una recomendación para usted que decide aceptar este reto. Si es una persona que hasta este momento ha permanecido con un corazón cerrado, a lo mejor estoy hablando aquí en esta mañana a personas que han tenido esa experiencia de ser defraudados y que su corazón está cerrado a la iglesia, está cerrado a un ministro, a un pastor, a un líder. Su corazón está cerrado. Ellos no tienen problemas con Dios porque ellos creen en Dios y creen que Dios es bueno y es así. Pero el problema de ellos es con la iglesia, el problema de ellos es con algún líder. Y si ese es su caso, escúcheme bien, usted no puede seguir así. No puede seguir así. Y le voy a explicar por qué. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque si una persona ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, eso no tiene sentido, no tiene sintonía. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo hace una persona para volver a confiar? Una persona para abrir su corazón. Bueno, número uno, tiene que confiar en Dios. Confiar en lo que Dios le dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Saque toda experiencia negativa que ha tenido, sáquela, así como lo hizo Ana, y preséntela delante de Dios en oración. Dígale, Padre, aquí están mis experiencias que me han tenido cautiva en este encierro, Señor. Sáquelas en el nombre del Señor para que no se convierta en una raíz de amargura. Porque si mantienes esas experiencias ahí, cada vez que pienses en la iglesia, cada vez que te hablen de la iglesia, van a salir malos comentarios. Pero esos malos comentarios son producidos por esa raíz. Así que saque eso de su corazón para que no le envenenen su corazón, para que no le amarguen su corazón. Sáquelas en el nombre de Jesús. Decida confiar en Dios. Y número dos, esto es muy importante, observa el fruto. Porque hay hombres y mujeres hoy en día que son siervos de Dios. ¿Cómo hago yo para acercarme y para ser parte de una comunidad, de una iglesia que sea una iglesia real, una iglesia honesta, una iglesia? Mira el fruto. Sencillo, mira el fruto. Observa el fruto. Jesús dijo, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Le damos gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que están haciendo la obra de Dios. Y oro a Dios para que Dios guíe a las almas, a esos hombres, a esas mujeres, porque esos hombres y esas mujeres están haciendo un magnífico trabajo para Dios. Pero también oro para que Dios traiga sanidad a la vida de todo creyente que ha mantenido su corazón cerrado por esas experiencias negativas en el contexto de la iglesia. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a ver y a experimentar ser defraudados por los hombres, pero que eso no nos cierre nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que debemos llevar el agravio, debemos soportar el agravio y debemos ser conscientes de que los hombres fallan, que el único que no falla es Dios, y que así como los hombres fallan, yo también fallo. Yo también fallo. Si yo creo y me escandalizo y me ofendo por los errores de los demás, eso es una actitud hipócrita. Porque yo mismo, porque no me escandalizo por los míos, por mis errores, por mis fallas. Entonces, vamos a acercarnos a Dios esta mañana. Vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos edifique a través de la iglesia, a través de su palabra, pero también a través de nuestros hermanos en la fe, a través de nuestros líderes. Gloria al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Si usted está dispuesto, mi querido hermano, amigo, que estás allí conectado, a aceptar este reto, entonces yo te invito a que ores conmigo de la siguiente manera. Dígale: Padre Celestial, en esta mañana yo te confieso
que he sido defraudado, que mi corazón se ha cerrado muchas veces a los líderes, a la iglesia, no a ti, porque creo en ti, pero muchas veces he sido defraudado en el contexto de la iglesia. Y yo he permitido, dígale, yo he permitido que esas malas experiencias hayan cerrado mi corazón. Te pido perdón, dígale, perdóname. Perdóname, Señor, por no seguir tu palabra, por poner mis ojos en los hombres y no poner mis ojos en ti. Pero yo hoy, dígale, yo hoy acepto el reto de tu palabra. Acepto el reto, Señor, de abrir mi corazón y confiar en ti y volver a confiar en las personas. Porque si hay hombres y mujeres de Dios, Padre, te pido que me guíes. Si usted no tiene una iglesia, dígale al Señor en esta hora, Padre, guíame a una iglesia donde yo pueda crecer, donde yo pueda ser edificado, donde yo pueda, Señor, alcanzar la imagen y la semejanza tuya, pero una iglesia también donde yo pueda servir. Gracias, Jesús, porque en ti, Señor, todas las cosas son nuevas. Gracias, mi Dios. Amén. Déjeme orar, siente mi corazón orar por todos aquellos. Padre, oro por todos aquellos que hasta este momento, Señor, han mantenido ese corazón cerrado por estas experiencias negativas en el contexto de la iglesia. Te pido que les ayudes, te pido que les des la sanidad en esta hora, Señor. Que todo recuerdo, que toda experiencia que ha estado allí, Señor, martirizando sus vidas, te pido que en esta mañana, en el nombre de Jesús, sean libres ahora, Padre Celestial. Que el Espíritu Santo traiga paz, traiga tranquilidad, traiga el gozo de tu salvación, Padre, y la esperanza nuevamente sea renovada, la fe sea renovada, y que estos creyentes puedan, Señor, vincularse a la iglesia nuevamente, y que ellos puedan, Padre, desarrollar sus vidas y los ministerios que tienes para ellos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, mis hermanos, y recuerde lo que el Padre Celestial le pide a usted en este día. Abra su corazón. Abra su corazón. Que Dios le bendiga.